Bienvenidos a nuestro podcast, Preguntas de Semana, donde cada semana estaremos respondiendo las preguntas que nos envíen desde una perspectiva bíblica. Comencemos. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas de Semana. Es nuestro episodio número 7 y hoy tengo un invitado muy especial, uno de mis mejores amigos, es el maestro de Bread Life, es David Trinidad. ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal, Naín? Qué gusto, qué privilegio de verdad poder estar compartiendo este momento contigo. Naín no solo es un gran amigo, sino que también mi pastor, así que es un privilegio estar hoy compartiendo un tema especial con mi pastor y amigo, ¿verdad? Me halagas. El motivo por el cual traigo a David es porque vamos a empezar en marzo, ¿no? Un proyecto que teníamos antes que se llamaba Aprendiendo sobre la Biblia. Era un proyecto donde explicábamos cómo fue el origen del libro más preciado que tenemos. Cuéntanos un poco del proyecto. Bueno, sí, teníamos un muy bonito proyecto, lo empezamos bien, grabamos por ahí algunos videos. Es interesante e importante poder conocer acerca del libro que tenemos, como nos dice ya Naín, conocer el origen, los idiomas, por qué es importante la Biblia a diferencia de otros libros, cuántas versiones existen. En realidad, una infinidad de temas con respecto a exteriorizar la Biblia, ¿no? No solamente a meternos en la interpretación, sino a exteriorizar la Biblia y entenderla, de dónde procede, de dónde origen, cómo llegó a nuestras manos, ¿no? Cuánto tuvieron que padecer otras personas para que esto llegara a nuestras manos. Entonces, todos esos temas teníamos en mente poderlos tratar. Empezamos, como dijimos, con algunos videos, pero vamos a retomarlo y vamos a darle esta vez con fuerza. Sí, mira, lo dejamos de hacer, creo, porque era mucho conflicto en qué canal de YouTube subirlo, si hacer uno nuevo, si hacer uno antiguo, si hacerlo con la productora con la que la trabajábamos. Y bueno, ahora que ya tenemos el canal de YouTube de la iglesia, dijimos, ¿por qué no? Entonces, en marzo vuelven los que habían visto el capítulo, los primeros 2 capítulos, creo que hicimos, 3 capítulos, no se preocupen, van a volver. Creo que me decías que te estaban pidiendo que haya más capítulos. Sí, por supuesto. Perdóname, es mi error. Okay. Entonces, debido a eso, y ahí hay una pregunta que me hicieron, ¿no? Y es una pregunta muy reciente que me hicieron hace 2 días. No. Okay. Me hicieron ¿qué versión bíblica es la más adecuada? O sea, tenemos nuestra Biblia, ¿no? Acá tengo mi Biblia. Para los que piensan que no utilizo Biblia física, tengo mi Biblia física. Tengo la Biblia, mi Reina Valera del 60, la que nunca falla. Pero ¿tú qué me puedes decir? O sea, ¿cómo llegó el origen de las versiones? Cuéntanos un poco de la historia de la Biblia. Interesante, mira, una pregunta bastante controversial, ¿ya? Porque algunos te van a decir, yo me voy por esta versión bíblica, yo me voy por esta, yo prefiero las más contemporáneas, las más de esta época. Otros van a decir, yo prefiero las antiguas. Otros se quedan con la Reina Valera del 60 y no se mueven de ahí, es la Reina Valera y punto. Pero en realidad hay algo que debemos saber. Toda versión bíblica es una interpretación de su respectivo autor. Ya sea la Reina Valera, ya sea, si nos vamos más atrás, la Septuaginta, una de las más antiguas. Vamos a llegar a hablar de eso. Por supuesto, todas esas versiones antiguas, hasta las contemporáneas, todas son interpretaciones de sus autores. Y toda interpretación tiene su error. Ojo, no estoy diciendo que la palabra de Dios tenga errores. La palabra de Dios en su mismo idioma original, la Biblia en su mismo idioma original, no tiene errores. Mas las interpretaciones a lo largo del tiempo sí han contenido ciertos errores de interpretación. Y vale mucho poder resaltar eso, ¿no? Entonces, toda versión bíblica no es un 100% segura de poder decir, esta es la versión perfecta y con esta me quedo. Tiene sus errores. Así que una de las recomendaciones, antes de poder entrar y profundizar un poco en el tema, yo les diría, quieren hacer un trabajo bíblico, una lectura bíblica, usen de 3, 4 hasta 5 versiones bíblicas, variadas, ¿sí? Para poder comparar. En las comparaciones es donde nos vamos a dar cuenta cuál se asemeja más al contexto y ahí podemos hacer una mejor interpretación. Cuando no quiero irme griego. Por supuesto. Hablemos un poco de los escritores, ¿no? O sea, la Biblia, si bien cierto, es un conjunto de varios rollos, varios libros que han sido recopilados a través de la historia, primero de los hebreos, ¿no? De los hebreos, del judaísmo, y luego de los propios cristianos, que todas las cartas empezaron a recopilarlos. Cuéntanos los autores, cuántos fueron, quiénes tenían que ser. Autores de la Biblia, aproximadamente 40 autores.
Uno de los... el Pentateuco, por ejemplo, nosotros lo tenemos como autor a Moisés. Vas a encontrar teorías con respecto a eso, ¿no? Algunos dicen que no es Moisés, que hay como 3 autores, 4 autores, sobre todo por la parte final donde se narra la muerte de Moisés. Entonces hay una cierta controversia ahí, pero nosotros creemos por estudio bíblico, por investigación, que es el autor Moisés del Pentateuco, ¿no? De ahí los otros libros tienen sus propios nombres, sus propios autores. Samuel, ¿no? Autor de Samuel, en fin, así a Jeremías, Esdras, Esther, en fin, cada libro tiene su nombre con su respectivo autor. Si vamos al Nuevo Testamento, igual, vamos a encontrar a Pedro, a Juan, a Pablo, con ciertas controversias entre si lo escribió directamente Pablo, por ejemplo, el libro de Romanos, o lo dictó a Tercio, que era su secretario. Sin embargo, no deja de ser autoría de Pablo, y vale resaltar esto, no deja de ser inspiración de Dios hacia Pablo, ¿no? Entonces, cada libro tiene su nombre. Algunos sí podemos ir a entrar a cierta controversia, pero en realidad un aproximado de 40 autores con respecto a cada libro de la Biblia, ¿no? A los 66 que nosotros tenemos como cristianos evangélicos. Dijiste algo muy importante, ¿no? Dijiste que la Biblia no deja de ser nunca inspiración de Dios, ¿no? Entonces podríamos decir que Dios es el autor principal y el resto son coautores o simplemente, coautores, ¿no? Para no decir secretarios, porque no fue un dictado, sino fue inspiración divina. Bien. Ahora, dijiste algo con respecto a teorías que surgen de quiénes son los autores, y también pasa incluso con el libro de Samuel, ¿no? Que Samuel escribe el primero, pero el segundo quien lo escribe, y hay muchos libros así. ¿En base a qué nacen esas teorías conspirativas, por así decirlo, que tratan de evaluar lo que vendría a ser la Biblia, ¿no? Porque en sí no tienen un buen fin. O sea, todas esas teorías lo que tratan de hacer es devaluar lo que es la Biblia, devaluar lo que es para nosotros nuestro libro más sagrado, y hacerlo un libro más. Muy importante. Por ejemplo, mira, me mencionas esto y me viene a la mente el libro de Isaías. El libro de Isaías nosotros creemos que es Isaías netamente, pero hay autores liberales, teólogos liberales, que mencionan, por ejemplo, del trito Isaías, de que no son 3 sino son 4, son 5 Isaías los que escriben el mismo libro de Isaías. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque de alguna forma el libro de Isaías trae consigo profecía. Y la profecía para el teólogo liberal, él lo que va a buscar es sacar la profecía o lo sobrenatural de las escrituras. Es lo que hace el teólogo liberal, sacar lo sobrenatural. Como Isaías trae profecía que verdaderamente se cumple, entonces dice, no puede ser que sea el mismo Isaías el que está mencionando algo que se va a cumplir con el tiempo. Entonces lo dividen. No, este es un primer Isaías, este es un segundo Isaías, y este tercer Isaías donde está hablando profecía es de su época, no es profecía, es de su época, ¿me entiendes? Es el Isaías de esta época. Por lo tanto, él no está hablando profecía, sino está hablando dentro de su contexto. Se está como que narrando es un noticiero. Ya. Es un noticiero, está narrando lo que está sucediendo, ¿ya? No es la profecía del Isaías como nosotros entendemos, sino que está narrando en su contexto. Entonces, de esa forma le están quitando la sobrenaturalidad a las escrituras. Y eso es lo que busca mayormente esas posturas que tú vas a encontrar sobre el Pentateuco también, que mencionaba hace un momento, sobre el libro de Moisés. Van a surgir de teólogos liberales, ¿no? El libro de Isaías también de teólogos liberales. Y eso es lo que buscan mayormente, es quitarle la sobrenaturalidad a la inspiración de Dios, ¿no? A la escritura de Dios. No solamente con respecto a la autoría, sino también, ya haciendo mención un poquito de ello, a los milagros, ¿no? A los milagros mismos. Esto es lo que buscan los teólogos liberales. Por ejemplo, ellos, cuando hablan de Jesús y Jesús le da de comer a 4,000 y a 5,000 en cierta ocasión, los teólogos liberales dicen que no, que no hay multiplicación de panes, no hay multiplicación de peces. El milagro está en que Jesús, de los pocos panes que tenía, comenzó a repartir un pedacito para cada uno. Y ahí está el milagro, que es el compartir, ¿no? Con el prójimo. Y en realidad, o sea, sí, en realidad lo que Jesús está buscando es mostrar el compartir con los demás.
pero ellos le están quitando ya la sobrenaturalidad del milagro mismo, ¿me entiendes? De la multiplicación de los No, pero panes. fíjate que más bien eso es lo que tú acabas de decir, bueno, escapa un poco lo que estamos Claro, hablando, sí, pero... sí, por eso lo mencionaba así muy ligeramente. Pero es un poco de chistoso porque creo que incluso pensar de esa manera te lleva a tener más fe de lo que pudo pasar. ¿Por qué? Porque pensar que de esa cantidad de alimento pueda alimentar 5.000 personas a más porque venían con esposas y hijos es más mágico que todo. Bien, hablemos un poco, ¿no? Nosotros tenemos nuestra Biblia en español, creo que en Estados Unidos lo van a tener en inglés y en los países van a tener en su idioma. Pero ¿qué con el idioma original de la Biblia? ¿Cuáles son los idiomas? ¿Por qué esos idiomas? Importante, mira, hacía mención hace un momento que cuando no conocemos los idiomas originales es importante poder hacer nuestras interpretaciones de por lo menos 4 o 5 versiones bíblicas. Pero si tú conoces, que es lo importante, poder conocer los idiomas originales, vas a poder ir a la lengua misma en la que han sido escritas las escrituras. Las escrituras tenemos 3 idiomas. En realidad, el hebreo, que la primera parte está escrito en un paleohebreo, que es un hebreo que se origina en la lengua cananea. Sí, de ahí viene su raíz del hebreo, de la lengua cananea. Eso se le conoce como un paleohebreo. Ya para el año 585-86 aproximadamente, cuando el pueblo de Israel entra en cautiverio bajo el dominio de Babilonia, el hebreo ya se convierte en un hebreo arameizado. ¿Por qué? Porque Israel está en Babilonia y en Babilonia lo que se hablaba era el arameo. Entonces han estado, ten en cuenta ahí, una generación, como 70 años, y ese hebreo de ellos se comienza a arameizar. Es un hebreo arameizado. Y nosotros tenemos Esdras, Jeremías. Esdras, Daniel y Jeremías son libros que tienen escritos grandes porciones en arameo. Entonces el Antiguo Testamento nosotros lo tenemos escrito en un hebreo, en un paleohebreo, en un hebreo arameizado. Y el Nuevo Testamento lo tenemos escrito en griego. Ahora, curiosamente, no solamente en un griego, está el griego ptolomaico, el griego jónico, el griego ático. Entonces, hacer interpretación, de repente los que nos escuchan dirán, wow, qué laberinto, porque ir a interpretar las escrituras desde su idioma original es una chamba, en realidad, es un trabajo, pero es un trabajo que verdaderamente vale la pena, porque vas a encontrar verdaderamente la raíz de la interpretación correcta de la escritura, ¿no? Del origen, de los idiomas, de las palabras, de la riqueza del hebreo y del griego, ¿no? Como conversábamos de repente antes de iniciar el programa, ¿no? Un poquito de la riqueza de cada idioma. Entonces, nuestra Biblia está escrita en estos idiomas, el hebreo y el griego, ¿sí? Paleohebreo, hebreo arameizado, y en el griego ptolomaico, jónico, ático, que son las lenguas originales, ¿no? Si las conocemos y ustedes pueden estudiar y llevar esos cursos, sería genial, porque pueden profundizar mucho más. Si no, la recomendación es ir a 5 o 6 versiones bíblicas por lo menos y leerlas unas tras otras para poder balancear ahí y ver cuál es la más cercana. Mira, ahí, no sé, también creo que es teorías conspirativas, ¿no? Y conozco gente, ¿no? Que piensan que porque, bueno, es el pueblo de Israel, es mejor solamente aprender hebreo. ¿Por qué? Porque dicen, no toda la Biblia tiene que haber sido escrita en hebreo, ¿no? Y cuando a veces dicen, no, pues griego, no, es que tiene que ser en hebreo, ¿no? Y hay incluso, vamos a decir, cristianos que tienen que al menos, ¿no? Digo porque ya he escuchado reciente. El libro de Mateo empezó siendo escrito en hebreo, no en griego. ¿Has escuchado esa...? Sí, claro. Es más, lo dicen que es en realidad en arameo. ¿Por qué? Porque ya para el tiempo de Jesús ya no se hablaba el hebreo netamente, se hablaba el arameo. Recuerda que Israel, cuando sale de la cautividad de Babilonia, y ya comienza a hablar el arameo, ¿no? Nehemías quiere salvar un poco el hebreo, por eso hace un hebreo arameizado. Pero ya cuando sale Israel y llega el tiempo de Jesús, se cierra el telón en el Antiguo Testamento y se abre en el Nuevo, y vemos un Israel bajo el cautiverio de Roma. Ya no vemos a un Jesús hablando el hebreo, como muchos de repente dicen por ahí, no, Jesús hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo. Conocía el hebreo de por repente cultura. Sí, como cultura. Claro. Es más, en sus cultos, cuando se leían las escrituras, se hacían en hebreo, entonces se conocía de una forma general, como una cultura, tú mismo lo has dicho muy bien. Pero la lengua ya era el arameo. Y por lengua predominante de la época, el griego, pues, ¿no? El griego. Entonces, la gran mayoría de historiadores coinciden en que el Nuevo Testamento está escrito netamente en griego, porque el griego era la lengua predominante del mundo greco-romano, el mundo en el que Jesús aparece
y el Imperio Romano está conquistando, tenía en cautiverio a Israel, y el Imperio Romano tiene la lengua griega. Curiosamente no la latina, sino la griega, porque había adoptado la lengua griega. Entonces, pueblo que había conquistado, nación que había conquistado. Entonces, tiene la lengua griega. Jesús está hablando, conoce el griego por obligación de la época, como tú lo has dicho, el hebreo por cultura, y el arameo, que era la lengua en la que él ya había nacido, porque era la que tenía el pueblo de Israel. Entonces, yo coincido con algunos historiadores y por recopilación de varios libros que el Nuevo Testamento es griego. Sí se dice que se ha iniciado en arameo, en Mateo, por ejemplo, por ser una lengua escrita a los judíos, un evangelio escrito a los judíos. Entonces dicen, no, tuvo que haber sido en arameo, por haber sido escrito a los judíos. Pero en realidad, la gran mayoría de historiadores dicen que es griego, ¿no? Entonces, por ahí nos inclinamos a eso, y son historiadores respetables, pues, ¿no? Bueno, hay tanta riqueza, en verdad, en lo que respecta a Biblia, ¿no? Ahora, nosotros ahorita lo tenemos bonito, ¿no? O sea, lo tenemos encuadernado, filos plateados. A mí me encanta el filo plateado, no me encanta el filo dorado. Filo plateado, todavía no soy apóstol, ¿no? Filo plateado y muchas versiones y todo. ¿Cómo se empezó a hacer? O sea, ¿cómo empezamos? O sea, también lo tenían en libros antes, lo tenían cuéntanos. No, en realidad no. En realidad, cuando empezamos con las escrituras, ya hablando del Antiguo Testamento, no se utilizan lógicamente las hojas que ahora tenemos, pues, ¿no? Antiguamente eran los papiros, que eran un material hecho de caña. Se seca la caña, se pega con una especie de pegamento, valga la redundancia, de manera horizontal y vertical, y era un material muy fuerte donde se escribía. También están los pergaminos, que eran hechos de animales, de la piel de animales. Antiguamente, más atrás aún, en piedra. Recordemos a Moisés Dios dándole a Moisés, ¿no? en piedra. Entonces escribía en piedra. Lo que pasa es que la piedra era un material que con el tiempo se terminaba partiendo, ¿no? Después vienen los pergaminos y el papiro, que es el más fuerte al final, y es donde se comienzan a escribir, ¿no? los manuscritos de la Biblia, ¿no? Que por cierto al inicio se comienzan a transmitir de manera oral, hasta que ya se plasma en escrito. Y esas recopilaciones se han ido manteniendo a lo largo de la historia gracias a se me va el nombre de los escribas. Gracias a los escribas, que tú bien sabes, y les decimos a nuestros amigos ahí que nos escuchan, que son personas que redactaban o transcribían las escrituras al pie de la letra, tal cual, ¿no? Si se equivocaban en una rayita, en lo más minúsculo, volvían a empezar. Sacaban la hoja y volvían a empezar. Entonces, gracias a eso es que nosotros tenemos un Antiguo Testamento bien fidedigno, bien veraz, o sea, no hay, sin equivocaciones. De repente no hay tanta controversia como en el Nuevo Testamento, que no han sido encontrados, no han sido transliterados muchos de ellos tal cual, y hay ciertas controversias. Pero en el Antiguo Testamento tenemos a los escribas, que gracias a ellos hay una transliteración totalmente perfecta, ¿no? De ahí vienen los masoretas más adelante, que ya le comienzan a colocar el punto y la coma al hebreo, y nos lo hacen más fácil para los que estudiamos los idiomas, porque tú bien sabes que el hebreo antiguo es pegadito, todo junto, sin espacios, sin vocales, y entonces para interpretarlo es un desastre. Pero los masoretas nos ayudan bastante en eso, y ellos también transcribían tal cual, ¿no? Gracias a eso es que se mantiene la veracidad y la autenticidad del Antiguo Testamento, que llega hasta nuestras manos, ¿no? Una de las primeras versiones, de repente, y ya ahondamos más adelante en eso, una de las primeras versiones que se traduce al griego es la Septuaginta, ¿no? De ya manuscritos que existían, ¿no? Por porciones, si bien es cierto, no todo junto. No teníamos en un Antiguo Testamento junto como lo tenemos ahora, sino estaban por porciones, ¿no? Y de igual manera en el Nuevo Testamento, ¿no? Y debo recalcar esta parte histórica, que muchos hombres sufrieron y padecieron para que hoy en día nosotros tengamos esa Biblia que ahora de la cual podemos disfrutar, ¿no? Como tú dices, con filo dorado, de repente hasta con el alfabeto A, B, para buscar dónde están las ¿no? Con tu separador y con todo. Concordancia y comentario. Con concordancia y comentarios, wow. Infinidad de Biblias, infinidad de versiones. Muchos hombres padecieron para que tengamos esa Biblia, que es importante entonces valorar, ¿no? Lo que tenemos en nuestras manos ahora.
Bien. Algo de repente que tenemos que decirlo sí o sí, es sobre todo en la parte de lectura, es que la Biblia no fue escrita en un principio con capítulos ni versículos. Y a veces cometemos ese error. Yo lo he cometido así cuando empezó mi interés en la Biblia, cuando era muy adolescente, y pensamos que la Biblia tenemos que regirnos al capítulo, al versículo. Es más, cometemos el peor error de a los títulos que nos deja la Reina Valera o la versión que se use. Nos regimos, ¿no? Y termina el título y dejamos ahí y decimos ya esto es todo lo que hemos estudiado, y aún en un principio no fue así. No, por supuesto, mira, la Biblia que tenemos en las manos ahora tiene capítulos y versículos, pero recién se le coloca capítulos en el año aproximadamente 1200 y versículos aproximadamente en el año 1500 y tanto, sin ser exactos, ya, pero es 1200 y 1500. Capítulos 1200, versículos años 1500. Entonces, la Biblia originalmente, es más, está escrita en prosa, de corrido. Por eso yo doy una recomendación cuando interpretemos Biblia o vayamos a hacer nuestro devocional, primero, con la mente en blanco, ¿no? Sin presuposiciones, sin decir así me enseñaron o así me enseñó mi pastor, ¿no? Irlo a leer de corrido. Tú le das el principio y el fin a cada texto, a cada perícopa que vas a tratar. Hay un ejemplo que pongo siempre cuando me toca enseñar sobre esto, y es por ejemplo el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Empezamos en el capítulo 5 y la Reina Valera nos dice que termina en el capítulo 7. Pero si yo leo el capítulo 8, versículo 1, dice: y Jesús, bajando del monte, se le acercaron los demás discípulos. Y bueno, y comienza la redacción. Entonces mi pregunta es, ¿termina en el capítulo 7 o termina en el capítulo 8, versículo 1? En realidad el Sermón del Monte, si lo leemos de corrido, va a terminar en el capítulo 8, versículo 1. Pero la Reina Valera lo termina en el 7. Y el 8 comienza a contar como que fuera otra historia. Es como también en Gálatas, ¿verdad? O sea, en Gálatas 5 habla de mi nueva vida en Cristo. Y llegamos al capítulo 6 y sigue. No cambia, o sea, no hay un cambio total, o sea, es como que está así continuando. Claro. Bien, ahora, muchos se preguntan, ¿no? Si la Biblia es un libro tan antiguo, ¿por qué creerle? ¿No? ¿Por qué creer en la Biblia? ¿No? ¿Por qué creer en que las palabras fueron traducidas correctamente? Y si bien es cierto, no tenemos ningún rollo original, es más, ni en el Vaticano existe un rollo original, ¿por qué creerle a un libro, ¿no? Mira, si bien es cierto, empiezo por esta parte, no tenemos los rollos originales, tenemos las copias de las copias de las copias de las copias, que por cierto, cuando hacemos la traducción al idioma original, recién ahí podemos encontrar la veracidad de ciertas cosas. Pero ¿por qué creerle? Mira, hay muchos que se preguntan, ¿no? ¿Por qué creo la Biblia? Primero, ten en cuenta algo, la Biblia es uno de los libros que cada profecía que ha mostrado se ha cumplido. Vemos a los profetas en el Antiguo Testamento, Jeremías, Daniel, Isaías, que habíamos mencionado hace un momento, y todos los demás profetas, tanto mayores como menores, como lo tenemos nosotros calificados. Cada profecía que se ha mencionado está comprobado históricamente que se han cumplido a lo largo del tiempo, en sus fechas correspondientes. La Biblia tiene una particularidad que otros libros no tienen, y es que sus profecías se han cumplido. Y esas profecías son palabra de Dios, y esa palabra de Dios se ha cumplido tal cual se ha dicho. Entonces, viendo esto, que es una particularidad solamente de las Escrituras, no hay otro libro en el que podamos decir se profetizó tal cosa y tal cosa sucedió tal cual y en tal fecha. Solamente la Biblia contiene eso. Y si yo veo que la Biblia contiene eso, que es palabra de Dios, y veo profecía, incluso y hablando de escatología del libro de Apocalipsis, entonces ¿por qué no decir también son cosas que se van a cumplir? Hay una veracidad ahí, hay una verdad ahí. No solamente eso, el que lee las Escrituras y lo lee con un corazón dispuesto va a encontrar una renovación de cuerpo, alma, mente y espíritu.
el que lo lee con soberbia no va a poder encontrar nada. Y eso es algo que yo siempre les recomiendo, ¿no? La Biblia es como la luz del sol, esto lo aprendí una vez, ¿no? La Biblia es como la luz del sol. Si tú la miras con altanería, con soberbia, te ciega y no te deja ver. Pero si tú eres humilde y agachas tu cabeza, te ilumina y la puedes entender. Bueno. ¿Me entiendes? Entonces, al ver esto, al leer las Escrituras con ese corazón dispuesto, vas a encontrar que verdaderamente hay veracidad, hay palabra de Dios, y va a haber una transformación interna y externa. Y eso lo hace un libro diferente a cualquier otro libro, particular a cualquier otro libro. Es más, es uno de los libros que, a diferencia de muchos otros, se siguen imprimiendo en diferentes idiomas, en más idiomas que ningún otro. Hay grandes obras, La República de Platón, pero no la encuentras así nomás, y entre otras, mencionando a filósofos incluso antes de Cristo. Pero la Biblia es la que se sigue imprimiendo, la Biblia es la que se sigue traduciendo en diferentes idiomas, incluso en dialectos dentro de nuestro territorio mismo también tenemos la Biblia, y sigue causando gran cambio, gran estruendo en las sociedades distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué no creerle a esa Biblia, ¿no? Esa palabra que viene de Dios, ¿no? Mira, antes de dar esto, quiero hacer un mea culpa. Mencioné Gálatas, aunque también Gálatas, también el 5 y el 6, pero como mencioné Nueva Vida en Cristo, Hijos de Luz, era Efesios. Claro. Para los haters. Para los haters, no me equivoqué, soy humano, por favor. Vale, no. Sí, después nos llegan los comentarios, algo así. Sí, me van a tirar piedra. Estoy acostumbrado. Bien, justo mencionaste algo bien interesante, ¿no? Y acá tengo unos datos, por ejemplo, hasta el año pasado el número de copias encontradas del Nuevo Testamento eran 24.970 de diferentes porciones, pero son 24.970, a diferencia de que el segundo libro con mayor número de copias encontradas, ¿no? Que tampoco no son los originales, solamente copias encontradas, es la Ilíada, pero la Ilíada tiene 643 copias. O sea, ¿qué tal diferencia? Sí. El Nuevo Testamento, 24.970 y la Ilíada, 643. De ahí sigue libros de Sófocles, que es 193. De ahí Aristóteles, 49. De ahí de Livio, 10. Julio César, 10. Tácito, 10. Heródoto, 8. Y Platón, 7. Que también todas son copias. Entonces ese es un dato bastante importante, porque quiere decir que el Nuevo Testamento era muy usado dentro de ese contexto, ¿no? Otra de las cosas que podemos de repente, para los que les gustan los datos, ¿no? Porque hay personas que lo que tú has dicho es, para mí es genial, lo creo, pero hay personas que dicen, no, pues tienes que demostrármelo. Bueno, claro. El intervalo de tiempo entre la copia más antigua y el original también demanda mucho. Y del Nuevo Testamento, la copia más antigua con el original hay un intervalo de 68 años, que parece bastante. Sin embargo, de ahí el siguiente libro es el de Virgilio, que bien hemos dicho que tiene, de Virgilio tiene muchas menos copias. Son 300 años de diferencia. De ahí Homero, 500 años de diferencia entre la copia más antigua y el original. Entonces no podríamos decir que hay más bien fidelidad, y a veces solemos creer así a ciencia cierta todo lo que dicen esos libros, y no, ¿por qué no creer en lo que dice el Nuevo Testamento o la Biblia, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos hablar de repente? Lo que nos preguntaron, ¿qué de las versiones bíblicas? De las versiones bíblicas, claro. ¿Cómo llegaron, no? Por ejemplo, muchos, y he escuchado, ¿no? Y no quiero hacer ningún ataque contra ninguna versión bíblica. Creo que escuché de alguien decir, la inspiración de Dios está en el original. ¿Qué puedes decir de repente con esa frase? Ya, bien, déjame cerrar el punto de lo que me mencionabas hace un momento, de la distancia de fechas que hay, ¿no? entre uno y otro. Y sí, muy cierto, la gran mayoría de libros o copias que se han encontrado tienen fechas bien distantes, ¿no? Y en las cuales en ese periodo pudieron haber grandes cambios, ¿no? Entonces la veracidad se pierde. Sin embargo, las escrituras de los libros que tenemos, las fechas son bien juntas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, cierro con esto, el libro de Apocalipsis, el original es escrito a finales del siglo I, y una de las copias más cercanas data de inicios del siglo II.
O sea, Apocalipsis, el original escrito a finales del siglo I y la copia más cercana encontrada data de inicios del siglo II. O sea, cerquísima. ¿Me entiendes? Y ahí está también una de las pruebas de la veracidad de nuestras escrituras, que no ha sido tergiversada o manipulada como muchas otras, ¿no? Esto no lo decimos nosotros, ojo, estas son pruebas arqueológicas, son pruebas de ciencia. De ciencia, ¿no? O sea, de autores, de investigadores. Bien, no es fanatismo. No, por supuesto que no, es científicamente hablando. Bien, versiones bíblicas. Como te decía, de repente podemos hacer una recopilación, una mención de ciertas versiones hasta llegar a las más actuales, ¿no? Una de las antiguas versiones utilizadas en el siglo I es la Septuaginta, ¿cierto? La Septuaginta es una versión escrita del hebreo al griego, ¿ya? Y surge aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, con el rey Ptolomeo II, cuando en Egipto ya no habían faraones sino reyes, y este Ptolomeo II estaba levantando lo que era la biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas más grandes. Entonces él quería tener todos los libros habidos y por haber de esa época, y uno de los libros que le faltaba eran los escritos hebreos. Entonces, pero él quería tenerlos en el idioma original, en el idioma que era de la época, del contexto, que era el griego. La historia nos dice que mandan a traer 6 de cada tribu, 6 representantes de cada tribu de Israel. En ese tiempo estaba el sumo sacerdote Eleazar, y se conectan con él para traer representantes e ir y hacer una traducción de los manuscritos hebreos al griego. Se llevan 6 representantes, un aproximado de 72 personas. De ahí es donde surge la palabra Septuaginta, que quiere decir en latín de los 70. Por una curiosa razón histórica se redondea a 70, en realidad eran 72 representantes. Y lo traducen, dicen, en 72 días. Hacen la traducción de los manuscritos del hebreo al griego. Y esta versión es la que los historiadores nos dicen que utilizaba Jesús en el siglo I, ¿no? Es una de las versiones más antiguas mandada a hacer por el rey Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo II, en ¿cómo se llama? Siglo II a.C. Y ya Jesús utilizaba esas versiones. Cuando se leían en las sinagogas, se utilizaba esa versión de la Septuaginta, que es una de las más antiguas, ¿no? Otra versión, no sé si quieres comentar algo con respecto a la Bueno, para no hacerla muy larga ni dar demasiados datos, porque podemos hablar de solamente esto, podemos hablar horas y horas. Hay que conocer, creo que todos debemos conocer un poco también nuestra historia como cristianos. O sea, no solamente es de repente vivir felices en la era que vivimos, porque vivimos en una era feliz completamente, en una región completamente feliz donde no hay persecución, no hay nada. Sin embargo, hemos tenido un periodo bastante oscuro con respecto a inquisiciones y a prohibiciones, y la única versión bíblica hasta antes de 1569 de la Roma a 1517. 1517. Ajá. Antes de 1517, la única versión bíblica aceptada era la Vulgata Latina, que está curiosamente solamente escrita en latín, que era un idioma muy diferente a los originales, pero ellos lo tomaban como las mejores copias. E inclusive muchos estudiosos y críticos bíblicos mencionan que también es muy importante inclusive hasta aprender un poco de latín para entender algunas traducciones. Bueno, eso es criterio de cada uno, pero no teníamos una versión puestas en nuestro idioma, y eso habla mucho de lo que tú mencionaste con respecto que para tener la Biblia que tenemos ahora, muchas personas murieron, torturados, quemadas, ¿no? Tenemos ahí los reformadores y todo. Y curiosamente, ¿cómo podemos de repente ver qué versión bíblica ahora tomar? Si bien es cierto, no tenemos ningún rollo original, pero se han ido encontrando cada vez rollos más antiguos. Entonces se podría decir que la Biblia que teníamos
Se puede decir la versión en español más antigua, ¿no? La Biblia del Oso, ¿no? Que de ahí sale nuestra Reina Valera. Claro. Ya, la Biblia del Oso. La Biblia del Oso estaba traducida en base a un material compilado, pero creo que hace poco menos de 100 años encontraron los rollos del Mar Muerto con un contenido mucho más antiguo, no contenido, sino ¿cómo se llama? Con más antigüedad que los rollos, y con de repente con mayor fidelidad pegado al original, cosa que también las diferencias de palabras entre copias es mínima. Creo que hay un 99.9% de fidelidad entre todas las copias, y las palabras que se diferencian es tan básico que no altera una doctrina, ¿no? Entonces no hay que hacerle caso a ese pequeño error. Entonces ahora hay traducciones más recientes que utilizan toda esa mayor información, nuevos papiros, nuevos cómo podríamos tener una referencia a qué versión bíblica escoger, ¿no? Sobre todo a un nuevo cristiano. Muy importante, muy buena pregunta y muy bien planteada también, porque haces mención sobre todo de los rollos encontrados, ¿no? en las cuevas de Qumran. Importante, porque mira, estos rollos para nada alteran la doctrina de lo que ya tenemos. Es más, para nada contradicen la doctrina, sino que fortalecen con ciertas palabras que se han encontrado, ciertas terminologías que antes no se encontraban. Debo resaltar algo, tú decías, ¿no? ¿Qué versión de repente es la que más debemos utilizar o la que más debemos confiar? No me atrevería a dar el nombre de una versión bíblica, porque como dije en un principio, todas contienen sus errores. Tampoco podemos desacreditar a ninguna versión bíblica, porque toda versión bíblica implica un trabajo que nadie se imagina lo fuerte que es ese trabajo. ¿Me entiendes? Ninguna versión, ni contemporánea, ni antigua, es más, ni la Reina Valera, que muchas veces es criticada por contener ciertos versículos espurios y ciertas cosas, ni siquiera ella debe ser desacreditada. Tengamos en cuenta que estos hombres, cuando trabajan estas versiones bíblicas, lo han hecho con manuscritos que han tenido a la mano, que todavía no se habían descubierto como lo tenemos ahora. Como tú y yo lo has mencionado, se han estado encontrando muchos manuscritos en las cuevas de Qumran, y es más, se siguen haciendo excavaciones arqueológicas y se van a seguir encontrando muchos manuscritos más, y estoy completamente seguro que ninguna va a contradecir las escrituras. Entonces no podemos desacreditar ninguna versión bíblica, no lo vamos a hacer, no vamos a meter las manos al fuego por decir esta usa. Pero sí, resalto nuevamente, utilicen todas las que puedan, tengan a la mano. Yo quiero resaltar algo, porque muchos escuchan y de repente por ahí vamos a recibir las críticas, y la Reina Valera, ¿no? Porque la Reina Valera es la bien usada, la que nunca falla. La que nunca falla. Entonces no queremos que digan, pucha, esos tipos no están desprestigiando a la Reina Valera, o de repente la están levantando mucho. La Reina Valera es una versión que cumplió su función en su época. ¿Sí? Casiodoro de Reina, cuando lo publica, lo hace con los manuscritos que tiene a la mano, lo traduce muy bien. Es más, es una Biblia que se usó, y gracias a ella muchas personas se convirtieron a Cristo, verdaderamente al Evangelio. Entonces es una versión muy buena, muy importante. Si tú vas a hacer devocional, vas a trabajar, también utiliza la Reina Valera paralelamente con otras versiones bíblicas. Mencionaba sobre las nuevas palabras que se han ido encontrando. Las versiones contemporáneas, como por ejemplo la traducción del lenguaje actual, la nueva versión internacional, hace poco creo mal comentada, ¿no? Nos reservamos quién, pero mal fundamentada, ¿no? Un poco desacreditándola. Son versiones que contienen ya las palabras que han sido utilizadas, o palabras que han sido utilizadas que han sido encontradas en los manuscritos en las cuevas de Qumran, ¿no? Entonces son versiones que están siendo traducidas ya con los manuscritos encontrados de esta época, ¿ya? Y eso es muy importante, porque nos va a ayudar, nos va a dar una mayor luz de lo que es la traducción correcta, ¿ya? Que a diferencia de las otras versiones, no por maldad, sino porque no han tenido los manuscritos originales, no han podido traducir correctamente, ¿no? Como la Reina Valera tiene sus cositas que hay que ver, y sus espurios y todas esas cosas. También podemos decir que es de vital importancia leer varias versiones bíblicas, porque como está en un idioma están escritos en idiomas muertos.
en lenguas muertas, que no se hablan. Entonces no podemos ahorita de repente ir a Israel y decir, no, oye, tradúceme, o no, si no saben de su propia cultura no lo van a traducir. No podemos ir a Grecia a decir, oye, tradúceme, porque el griego koiné, que es la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito, no existe ya. Por ahí palabritas como que si tú lees la Biblia del oso no vas a entender nada, porque hay palabras que no existen, ¿no? Ya en nuestro castellano. Podremos decir que es importante todo, porque de una sola palabra pueden tener, así como del inglés al español, miles de formas de cómo decir. Igual, la traducción tiene muchas formas de cómo decirla, con diferentes sinónimos, con diferentes intenciones. Cuando revisan comentarios, una sola palabra en griego tiene muchos significados, que engloba algo más que de repente traducirlas al español, e incluso en las oraciones, ¿no? Justo hablábamos, ¿no? Y no queremos hablar de terminología ahorita de idiomas, pero que muchas veces el griego es tan rico y complicado que traducirlo de una sola forma es muy imposible. Entonces es importante tener bastantes versiones. Hay versiones muy buenas, versiones muy buenas, pero no podemos, tú mismo lo has dicho, irnos a una sola. No, escuchaba de un bloguero que mencionaba que cualquier versión está bien, y hasta ahí está muy bien su comentario, ¿no? Cualquier versión está bien, pero cuando ya llegas a un nivel de madurez espiritual mayor, siempre vas a ir a la Reina Valera del 60. Y es un poco extraño, ¿no? ¿Por qué no ir de repente a la que era antes, ¿no? A la Reina Valera antigua, a la del oso, o de repente a la del 90, porque solamente a la del 60. Es criterio, creo, de cada uno, pero no podemos cerrarnos en decir, esta es la mejor versión, esta es la mejor traducción, eso, sino creo que una persona que ama y estudia la palabra debería tener un estudio con diferentes traducciones, con diferentes versiones. Y quisiera cerrar ya hablando de algo importante, ¿no? Porque si no nos van a tirar piedras y nos van a lapidar, como a Esteban. Hemos mencionado que estudios arqueológicos sacan nuevos rollos, ¿no? Pero también sabemos, ¿no? Y no lo hemos mencionado al principio, pero ya es necesario hacerlo ahorita. Mencionamos que tenemos un canon cerrado de la Biblia. O sea, no van a entrar más libros. Nosotros creemos en 66 libros, ¿no? No vamos a debatir por qué no 77, por qué no 74. No vamos a debatirlo por eso. Inclusive hay teorías conspirativas que 66, porque es un número imperfecto, número del diablo, y ya sabes quiénes dicen 77 porque es el número perfecto. No vamos a entrar en eso. Sin embargo, ¿qué pasaría si, es la cosa que ya hemos conversado, qué pasaría si encuentran un libro titulado por un autor, ¿no? O un autor bíblico, ¿no? Como ya se ha encontrado, pero ¿qué pasaría si encontramos de repente el evangelio de un apóstol? Ya. El evangelio de Tomás existe, el evangelio de Jacobo. Ya, Jacobo. En realidad, sí, tú lo has mencionado, el canon está cerrado. Estoy seguro que si este libro encontrado, estamos suponiendo que se encontrara, viene directamente de inspiración de Dios, no va a contradecir la doctrina para nada. Pero ya tenemos un canon cerrado. Ya tenemos un canon con 66 libros, como bien lo has mencionado, al margen de las muchas cosas que puedan decir, subjetivas totalmente. Ya tenemos el canon cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Como de repente investigadores, historiadores, apasionados por conocer más de las escrituras, poder leer el libro y hacer un filtro con los libros que ya tenemos, ¿no? De los 66 libros. Pero incluirlo dentro del canon da posibilidad de que se puedan incluir otros. Sí. Abrir el canon nuevamente. Yo creo que Dios ha tenido un propósito muy firme en poder tener estos 66 libros ahí a lo largo del tiempo. Se han querido meter otros más, se han querido filtrar otros más, se han querido sacar, pero están los 66 que creo que contienen lo esencial y lo necesario que el hombre debe conocer para poder acercarse o conocer más de Dios, acercarse a Dios, y hay esos cambios que se necesitan, ¿no? Creo que los 66 libros contienen lo que todos nosotros debemos conocer, ¿no? Más allá, no lo sé. Y si se encuentra más,
estoy seguro que no contradice si viene de parte de Dios. Pero incluirlo es todo un tema, ¿no? Meterlo nuevamente, tú mismo dices, da lugar a que otros quieran meter el libro de San David, el libro de San Naí, y pucha, sería todo un dilema ahí, ¿no? Primera de David, capítulo 1 y versículo 1 nada más. Entonces no, creo que cerrado ahí con los 66 que tenemos lo suficiente para nuestras vidas y para poder compartir con los demás. Bien, entonces hay algo que para cerrar por completo, es leyendo un libro, ¿no? Uno de los últimos libros que acabo de leer mencionaba, ¿no? Todo libro tiene información, pero la Biblia tiene vida, tiene poder, ¿no? Todo libro te puede dar información, pero la Biblia va a transformar tu vida, porque es el único libro que tiene palabra de Dios. Ok, entonces, bien. Gracias en verdad por darnos tanta información. Queremos hacerle resaltar a todos los que nos escuchan, lean sus Biblias, amen sus Biblias, estudien sus Biblias, siempre tengan presente que es la palabra de Dios inerrante, infalible, ¿no? Y sobre todo que tiene todo el poder para transformar una vida, ¿no? La Biblia no tiene poder, o no es la palabra de Dios porque tengas un libro, sino cuando empiezas a leer ese libro y dejas que Dios te hable a través de él. Y no se olviden, en marzo vamos a empezar nuevamente, vamos a tener mucha más información porque nos hemos quedado cortísimos de tiempo. Sí. O sea, vamos a tener mucha más información sobre errores de copiado, mucha más información sobre versiones bíblicas, transición histórica, ¿no? Hay tanta información por la Biblia, es tan interesante, ¿ok? Y lo vamos a tener en marzo con el blog Aprendiendo sobre la Biblia, que va a estar en nuestro canal de YouTube. Ya saben, nos buscan como Bread Life. Y no se olviden, se acabó nuestro 7º episodio. Pueden seguirnos en nuestras redes. En Instagram estamos como @BreadLifeFamily, en Facebook como Bread Life. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar nuestro podcast Preguntas de Semana. No olvides que cada semana estaremos respondiendo las preguntas que ustedes nos envíen a través de nuestras redes sociales. Síguenos en ellas. En Instagram estamos como @BreadLifeFamily y en Facebook como BreadLife. No olvides compartir y recomendar nuestro podcast. Nos vemos en un nuevo episodio de Preguntas de Semana.